Hi, it's Koshik Ranchad here and Brian, and we are here with our weekly immigration show giving you the latest updates. Today we're going to be talking about an important H-1B update, I-601 waiver processing times, and other timing issues. ¿Qué tal? El abogado Koshik y su servidor Brian los saluda como casi todas las semanas, hablando de los temas más interesantes sobre inmigración, las actualizaciones más importantes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunos temas como el tiempo de proceso para los perdones, las visas H-1B y también algunas preguntas sobre las tarjetas de residencia por medio del matrimonio. So, we recently got a question about how long is it currently taking for the I-601 waiver. There's the I-601 waiver where you're outside of the United States, or where you get a denial with your adjustment of status and you apply within the United States. And that is currently taking 11 to 14 and a half months. Ok, una de las preguntas que hemos estado recibiendo más recientemente es acerca de los perdones, en específico el I-601 y el I-601A y cuánto tiempo están tardando en ser procesados. Primero que nada, el I-601 es el cual se lleva a cabo después de su entrevista consular fuera de los Estados Unidos o después de su entrevista dentro de los Estados Unidos para el ajuste de estatus, en el cual está tomándose aproximadamente entre 11 meses a 14 meses y medio en ser procesados. Then the I-601A waiver, where you have a spouse that's a U.S. citizen or permanent resident, and you may have entered without inspection, or you have a parent that's a U.S. citizen or permanent resident. And in this situation, the processing times are currently 6.5 to 8.5 months. So the times have been slowing down. We've been noticing a slowdown with the Trump administration, and I don't expect it to speed up. I expect it only to slow down. Ahora, el segundo supuesto es lo de los perdones I-601A, en el cual se somete con anticipación a una decisión final en su caso, que puede ser sometido tanto como por su pareja, que sea residente o ciudadano, o por sus padres, de igual manera residentes o ciudadanos, con anticipación. Este proceso está llevando un periodo aproximado de entre 6 meses y medio y 8 meses y medio, aunque con la administración actual del presidente no podemos determinar si va a incrementar la espera, pero no esperamos o anticipamos que vaya a ser más rápido con esta administración, sino al contrario, que se sigan demorando los casos un poco más. Alright, so now moving on to a very important update. The H-1B system has been flipped on its head, where we're having H-1B as a work visa, where if your employer sponsors you and it's in a specialty occupation, very common types of those are software engineers or a physician or an architect or a teacher, then you could be eligible for an H-1B visa. There's also other types as well. So I'm going to tell you in a second about this very important H-1B update that has happened. Ok, el siguiente tema es acerca de las visas de trabajo H-1B, las cuales actualmente han cambiado, como dice el abogado, literalmente se han dado una vuelta de cabeza, las reglas nuevas. Y este tipo de visas de trabajo es cuando un empleador solicita a alguien con una especialidad, por regla general a gente que tiene capacidades en los servicios técnicos de las computadoras, o son maestros o carreras más especializadas. Ha habido muchos cambios bastante importantes que enseguida el abogado va a aclarar. And if you have any questions, give us a call, 916-613-3553, or put your comment below. So the H-1B update is that now master's degrees will be given priority over bachelor's degrees in the quota. Uno de los cambios drásticos es que ahora se ha determinado que la gente con maestría va a tener prioridad sobre aquellos con el conocimiento básico de la licenciatura sobre esta especialidad que estén siendo peticionados. Entonces los que tengan maestría tienen que ser atendidos con prioridad. So now masters are going to be given the majority and bachelors will be given a second smaller spot. Ok, el cambio es que anteriormente las licenciaturas sobre estas especialidades se les daba aproximadamente entre 60,000 permisos, 60,000 visas para poder ser peticionados, y los de maestría eran 20,000, pero ahora está haciendo el cambio opuesto, siendo que las maestrías van a tener aproximadamente 60,000 visas que van a poder ser sometidas, y los de licenciatura aproximadamente 20,000. And the masters must be from a U.S. university.
La maestría es muy importante que sea exclusivamente por una universidad de los Estados Unidos. Okay, so what do we have next, Brian, for other questions we've been getting? This is a different topic, but clients should ask when should they apply for a work authorization, for example. So you can apply for a work authorization along with whatever, depends on what type of application you have. So for instance, if you're applying for a marriage-based green card, you can apply for the work authorization at the same time, as well as the travel document. Typically, we're seeing that take around 5 to 6 months for clients to get that, and that's while your application is pending. So a lot of times people are wondering, do you have to wait till the end? No, this gives you an opportunity to work while your application is pending. Ok, la pregunta que le hice al abogado que hemos recibido es: la gente quiere saber cuándo pueden obtener o aplicar para una autorización de empleo. El abogado dice que depende del caso, pero por ejemplo cuando están llevando a cabo un ajuste de estatus pueden aplicar junto con su aplicación general, y por regla los clientes lo reciben entre 5 o 6 meses de este proceso, así que no tienen que esperar hasta que su caso finalice para obtener esa autorización de empleo. También lo mismo con el permiso provisional para poder abandonar los Estados Unidos, poder viajar en lo que su caso está en proceso, es casi el mismo. Then the other question that we're getting as well is whether or not you should apply for the marriage-based green card immediately or you should wait. As soon as you get married, you can go ahead and apply for the marriage-based green card. There's no need to wait at all. Otra de las preguntas que el abogado ha recibido es cuándo se debe aplicar para la tarjeta de residencia por medio del matrimonio. El abogado dice inmediatamente que existe esta relación, es decir, en cuanto se casen y se crea esa relación que le permite poder aplicar, debe de aplicar. No hay necesidad de esperar a ningún tiempo. USCIS will look at how long you've been married and the evidence of your relationship. So it's important to note that those are things that are going to be reviewed. And what they're looking for is to see if you have a real relationship that can be evaluated in a variety of different ways. El abogado menciona también que USCIS toma en consideración el tiempo que han estado casados, el tiempo que tienen de conocerse como pareja, y eso va a ser determinante. Ellos lo que quieren asegurarse es que ustedes, independientemente del tiempo, sean una pareja real, no con intenciones de obtener el beneficio simplemente, y que exista la relación verídica de estas dos personas que contraen matrimonio. All right, well, we want to thank you for joining us today live. We will see you next week, so post your questions below. Give us a call at 916-613-3553 if you have questions. Muy bien, eso es todo por el día de hoy, así que no olviden dejarnos sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios o llamarnos al 916-613-3553 para que podamos aclarar cualquiera de sus dudas. Muchísimas gracias. Thank you and have an awesome day.